Mi querido doctor, ¿me escuchas? No te escuchamos, mi querido Iván. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado doctor Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido doctor, pues un gusto que estés aquí con nosotros. Como siempre, nos honras y gracias por tu tiempo para compartir conocimiento operativo con nuestra comunidad jurídica. No, al contrario, un gusto recibir la invitación y desde luego un honor estar, como siempre, con el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Muchas gracias, mi querido Agradezco la doctor. invitación. Muchas gracias. Pues compañeros, hoy tenemos a un profesional, no solamente en el área académica, sino también en el área de litigio penal. Nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el relativo a la etapa intermedia y sobre todo sus efectos en el tema del juicio oral. Su síntesis curricular es amplia. Voy a permitir leer brevemente algunos de sus más relevantes logros. El doctor Iván Rivera Mendiola es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio por el INACIPE, maestro en Derecho por parte de la Cámara de Comercio, doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, mediador, conciliador y facilitador de procesos de justicia restaurativa del nuevo sistema penal y técnico en criminalística de campo por parte del Instituto Interamericano en Ciencias Jurídicas. Y bueno, el doctor pues tiene múltiples certificaciones que tienen que ver con la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de la Reforma Constitucional en México, otras más del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otras del COMPECER y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otras más relacionadas con su función como docente evaluador certificado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Conocer. Y en el área de litigio, en el área profesional, se ha desempeñado como agente como agente federal de investigación. Fue encargado de la Oficina Central Nacional Interpol México y operaciones especiales de la Agencia Federal de Investigación. Es director de proyectos del Instituto Interamericano en Ciencias Jurídicas. Cuenta con más de 25 años de práctica profesional relacionada con el derecho penal. Y bueno, pues es ponente en diversos cursos, diplomados y especialidades en materia de derecho penal y procesal penal. Y conferencista en temas relacionados con el sistema penal acusatorio. Bueno, mi querido Iván, pues tienes una trayectoria impresionante, tanto en el área académica como de litigio. Y bueno, pues nos engalana que estés con nosotros esta noche. Hemos compartido pues aulas, ya tanto en la extinta Academia de Seguridad Pública del Centro como en el gran INACIPE, donde también hemos contribuido ahí a la formación de futuras generaciones de ministerios públicos. Y pues nos honras aquí en el CISA tenerte, y pues el foro es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Iván. Muchísimas gracias por la presentación, estimado Alfredo. Y pues bueno, efectivamente, tal como lo comentas, ¿no? Nos ha tocado compartir en algunas ocasiones aulas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema un tanto interesante, que es precisamente esta parte de la etapa intermedia. Recordemos, yo creo que algo fundamental es que en este sistema penal acusatorio, si bien es cierto, desde luego se implementa, pero ahora viene la parte más importante, que es precisamente la consolidación. La consolidación precisamente de este sistema, porque si nosotros observamos, pues en muchas ocasiones existe cierta problemática, sobre todo para algunos abogados al momento en que están en la etapa intermedia. Incluso algo que me he percatado y que se da mucho en la práctica, sobre todo con
con algunos abogados defensores, es que van alargando lo que es la etapa intermedia para no llegar precisamente a este punto. Pero más sin embargo, la etapa intermedia es algo muy simple hasta cierto punto, siguiendo ciertos lineamientos que nos establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y que se tiene que satisfacer puntualmente. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de esta etapa intermedia, el ofrecimiento desde luego de los elementos probatorios, algunas dudas que han surgido dentro de la práctica y la consolidación y desde luego del propio desahogo de este sistema. Para ello, bueno, les voy a compartir precisamente una pequeña presentación relacionada con este tema que es el que vamos nosotros a platicar el día de hoy. Bueno, la etapa intermedia, como ustedes saben, desde luego, pues se encuentra regulada dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello vamos a platicar un poco acerca de una forma introductoria de esta reforma constitucional que efectivamente nos trae lo que sería esta etapa intermedia, hace un cambio totalmente dentro del sistema de justicia penal e implementa lo que sería el sistema penal acusatorio. Llegando en este caso a lo que es en su máxima expresión lo que sería el juicio oral, pero comienza a haber ciertos cambios respecto de cómo se tiene que llevar a cabo precisamente un proceso penal. Y en estos cambios significativos se establecen las distintas etapas de lo que es este sistema acusatorio. Estos artículos que ustedes ven en pantalla son precisamente los artículos reformados del 18 de junio del 2008 y que desde luego la fecha límite, como ustedes saben, era precisamente el 18 de junio del año 2016. Como les comentaba, yo considero que la parte más importante en la actualidad es la consolidación precisamente de este sistema. Y no pasen por alto, desde luego, el artículo 20 constitucional en el apartado A, que es donde se establecen precisamente los principios generales de este sistema acusatorio y desde luego que incluso también se utiliza dentro de lo que es la etapa intermedia. Considero que un artículo relevante, una fracción relevante es la fracción 9ª, ¿sí? Relacionado con lo que es la prueba ilícita de este apartado A del 20 constitucional, que también desde luego tiene mucha importancia al momento de llevar a cabo un debate en la audiencia intermedia. Dentro de las distintas etapas, pues prácticamente tenemos prácticamente tres: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la de juicio oral, que si bien es cierto, hacemos un análisis del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se habla por ahí de una cuarta etapa, ¿no? La etapa inominada, prácticamente que se da al momento del cierre de la investigación formalizada o complementaria y prácticamente hasta la etapa intermedia. Pero bueno, eso lo encontramos dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 211. Dentro de lo que es la etapa prácticamente inicial, lo que es la etapa de investigación, vamos a tener investigación inicial e investigación complementaria. Prácticamente nosotros observamos dentro de esta diapositiva que la investigación inicial comienza con la denuncia, la querella o el acto equivalente o requisito equivalente, que es lo que nos establece precisamente el artículo 211. Y prácticamente va a concluir en lo que sería la investigación complementaria. Sí, en este caso, si nosotros observamos esta diapositiva, vamos a tener los distintos actos procesales que se llevan a cabo dentro de lo que sería la propia investigación, que se denomina desformalizada, también una investigación inicial, y donde comienza la teoría del caso, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Posteriormente tenemos lo que sería la audiencia inicial con los distintos actos que se llevan a cabo en cada uno de ellos. No me detengo dentro de esta diapositiva mucho, porque prácticamente la parte central de este tema, de esta charla, es la audiencia intermedia. Pero de forma muy general, aquí observamos nosotros los distintos actos que se llevan a cabo en lo que sería la audiencia inicial y desde luego la investigación complementaria. ¿Por qué se llama complementaria?
porque básicamente va a complementar, principalmente por parte de la gente del Ministerio Público, va a complementar el tipo penal. El hecho no va a variar, el hecho siempre va a ser uno, pero más sin embargo lo que se pretende en esta investigación complementaria es si es necesario complementarlo o no. Hay investigaciones por parte del Ministerio Público que en 48 horas con detenidos se integra toda la carpeta, pero hay otras investigaciones que no, que en este caso llegan a requerir más tiempo. Incluso en muchas ocasiones 6 meses es totalmente insuficiente. Se requiere en muchas ocasiones mucho más tiempo. Entonces, bueno, esto prácticamente una vez que se concluye con esta investigación complementaria, recordemos que el Ministerio Público incluso podría hablarnos de lo que sería, bueno, podría en este caso decretar el sobreseimiento, sí, o desde luego ejercer esa facultad que tiene para acusar. Y aquí nos centramos en esta parte de lo que es la audiencia, la etapa intermedia, que normalmente se divide en dos, ¿sí? Lo que sería la etapa estricta y lo que sería la audiencia, prácticamente la etapa oral, prácticamente. Dentro de lo que es la etapa estricta vamos a tener una formulación de acusación. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece dos tipos de acusaciones, una para procedimiento abreviado, sí, que se encuentra prácticamente prevista en el artículo 201, y la otra de la etapa intermedia, que la vamos a encontrar en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces le da esa facultad precisamente al agente del Ministerio Público de que formule precisamente su acusación y desde luego el contenido de la acusación. Se tiene que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 335 en esta formulación de la acusación. Si nosotros observamos este artículo 335, básicamente nos establece pues 13 fracciones y que se tienen que de una u otra forma enunciar dentro de lo que sería el escrito de acusación. ¿Por qué es por escrito? Porque aquí tenemos esta reminiscencia del artículo 16 constitucional y una obligación, desde luego, en el sentido de que este acto de molestia prácticamente tiene que estar fundado, motivado y por escrito. Entonces, precisamente tenemos esta acusación por escrito. Al momento en que se exhibe por parte del agente del Ministerio Público ante el juez de control, se tiene que llevar a cabo también un descubrimiento probatorio. Es decir, puede haber un descubrimiento anticipado por parte del agente del Ministerio Público o en su caso también, desde luego, un descubrimiento por la defensa. Y en ese momento el Código Nacional establece que tiene que haber ese descubrimiento y también en caso de que exista víctima ofendido puede existir una acusación de carácter coadyuvante. Aquí se pudiera ver afectada la teoría del caso por parte del Ministerio Público. Por eso es muy importante que el asesor jurídico prácticamente vaya de la mano con el agente del Ministerio Público al momento en que se lleva a cabo la acusación, para que, desde luego, no haya la necesidad de una acusación coadyuvante. Pero si lo considera la víctima el ofendido, desde luego por conducto del asesor jurídico, pues se puede desarrollar esta acusación coadyuvante. Aquí va a haber una actuación muy interesante por parte del acusado en la fase estricta, conforme lo que nos establece precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de esta actuación del acusado, que incluso lo puede y lo establece el artículo 340 del Código Nacional, que lo realice prácticamente por escrito dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido. ¿Qué es lo que debe de hacer el acusado en esta fase? Principalmente señalar vicios formales. Prácticamente, ¿qué son esos vicios formales? Esos vicios formales básicamente tiene que el defensor verificar que se cumplan todos y cada uno de los puntos que establece el artículo 335. Una vez que ya verificó que se cumplen con todos y cada uno de esos requisitos, es decir, esos serían los vicios de forma,
tendría en este caso que pronunciarse respecto de ello y también respecto de la acusación coadyuvante. Tiene que ahí en ese propio escrito ofrecer los medios de prueba que pretenda que se desahoguen en juicio. Algo muy importante aquí, el agente del Ministerio Público, dentro de lo que es la interpretación de la carpeta de investigación, normalmente enfoca sus actividades de investigación en este caso serían 5 rubros. Hechos, es decir, acreditar en este caso hechos, elementos probatorios enfocado hacia el hecho como tal. El otro sería hacia la responsabilidad. El otro sería hacia la reparación del daño. Otro hacia la individualización de las sanciones penales. Y otro tanto dentro de lo que sería la etapa de investigación inicial a realizar actos de investigación enfocados hacia las medidas cautelares. Digo, desde luego, si es un delito de prisión preventiva oficiosa, pues no hay esa necesidad, pero principalmente lleva a cabo esas actividades de investigación. Por eso es tan importante que el acusado, por conducto de su defensor, también en este caso establezca claramente dentro de su teoría del caso qué elementos probatorios es lo que pretende que se desahoguen en juicio. También dentro de esta actuación del acusado, dentro de esta fase, puede solicitar la acumulación o separación de las distintas acusaciones. Hay un fenómeno muy interesante, sobre todo en el caso de Latinoamérica, en el sentido de que normalmente, hablando de sistemas acusatorios que ya están hasta cierto punto consolidados, como en el caso de Colombia, normalmente cuando existen coacusados, la estrategia por parte de la defensa es que se separe la causa. Y por parte de la gente del Ministerio Público es que en conjunto todos los coacusados enfrenten un solo proceso. ¿Por qué? Porque si no, en muchas ocasiones puede tener sentencias mixtas, ¿no? Algunas personas pueden salir absueltas, otras condenadas. Entonces, por estrategia, cuando hay coacusados, sí, se sugiere en este caso que hay una separación prácticamente del proceso. Aquí no se habla en este caso de solicitar la acumulación o separación de acusaciones, pero más sin embargo también se podría, desde luego, separar precisamente a los distintos acusados para que enfrenten el juicio de forma distinta. Y también se puede manifestar el acusado en esta fase prácticamente respecto de los acuerdos probatorios. Recordemos que tiene por objeto lo que sería la audiencia, el ofrecimiento. Nos están preguntando, presidente Eduardo Alvarado, ¿en qué momento debe hacer el descubrimiento probatorio el asesor jurídico o la víctima? No nos establece respecto a ello, porque teóricamente aquí hay algo muy interesante respecto a este descubrimiento probatorio. Respecto de este descubrimiento probatorio, teóricamente la carpeta de investigación contiene prácticamente prácticamente todas las actuaciones, tanto de la víctima ofendido como desde luego del agente del Ministerio Público. Deben de estar en su conjunto. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando hay una acusación coadyuvante por parte de la víctima o del ofendido? Y que en ese sentido consideran que hay elementos probatorios que no ofreció el agente del Ministerio Público. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una inspección, a lo mejor una inspección que realizó un agente de investigación, considera lo que es la víctima ofendido que tiene en ese caso que ofrecerse, pero el agente del Ministerio Público, con base en su teoría, dice no, yo considero que no lo voy a ofrecer. Entonces, precisamente, la víctima ofendida en ese momento lo que hace es lo ofrece. Es decir, dentro de la acusación coadyuvante tiene que hacerlo. Ese descubrimiento probatorio, teóricamente, todas las actuaciones de la víctima ofendido van de la mano con el agente del Ministerio Público. Tiene que hacerle su conocimiento todos y cada uno de los elementos probatorios, porque si no, entonces estaríamos hablando que hizo una investigación el agente del Ministerio Público en su carpeta. Otra investigación, la víctima ofendido, prácticamente todas sus actuaciones que considere, sus actos de investigación, y otros actos de investigación, prácticamente el acusado.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? O sea, no habría un descubrimiento probatorio como tal porque se supone que está dentro de lo que sería la carpeta de investigación en el caso de del asesor jurídico, la víctima. Y sí se tiene que tener mucho cuidado porque vamos a suponer, hay ocasiones en que algo que descuida mucho el agente del Ministerio Público cuando hay víctima ofendido es la reparación del daño. En muchas ocasiones no se le da importancia a esa reparación del daño, que desde luego es una finalidad del proceso penal acusatorio, lo establece la fracción primera del artículo 20 constitucional en su apartado A, precisamente esa reparación del daño y desde luego el derecho que tiene la víctima dentro del apartado C del propio 20 constitucional. ¿Qué es lo que hace? Normalmente ofrece una pericial en trabajo social enfocada hacia la reparación del daño o una pericial en psicología, etcétera, o gastos, ¿no?, que realizó. Pero, más sin embargo, sí tiene que estar contenido dentro de la carpeta de investigación y se tiene que tener mucho cuidado porque a veces contratan los asesores jurídicos, sobre todo si son asesores jurídicos particular, contratan peritos, vamos a suponer en trabajo social, y les hace su dictamen pericial, pero resulta que ese dictamen pericial tiene fecha posterior al cierre de la investigación complementaria. Tiene que tener básicamente la misma fecha antes del cierre de la investigación complementaria. Si no es debatible, desde luego no se admitiría como tal. Pero prácticamente respondiendo a su pregunta, vamos a suponer, vámonos al otro caso, que no se hubiese integrado a la carpeta de investigación. En ese momento, al momento de la acusación coadyuvante, tiene que hacer prácticamente su descubrimiento, y si no, desde luego, también lo he visto ya dentro de la práctica, a veces lo hacen en la propia audiencia intermedia, pero prácticamente no se puede llegar a celebrar la audiencia si no se, normalmente el juez siempre pregunta eso respecto de si se hizo el descubrimiento probatorio por las partes. ¿Cómo se podría atender esto? Desde luego, con base en el principio, vamos a suponer si alguno de ustedes es asesor jurídico y le llega a suceder esta circunstancia, atendiendo al principio de igualdad procesal. Con base en ello, desde luego, se puede, igualdad de las partes también, se puede realizar ese descubrimiento, se puede correr traslado al inicio de la audiencia, sí, prácticamente para que se pueda debatir respecto de ello. Bueno, ahora espero haber dado respuesta a esta interrogante. Respecto de la audiencia como tal, la audiencia, como nosotros observamos, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos. El hecho es uno mismo, por parte del agente del Ministerio Público y también por parte de la defensa. Cada uno va a tener su postura, su teoría del caso. Y en este sentido, precisamente, lo que se establece, recuerden que la teoría del caso no es precisamente la acusación. Se van a tomar elementos para construirla. Es una herramienta metodológica que sirve para construir precisamente lo que es la acusación por parte del agente del Ministerio Público. Y la defensa, pues desde luego también va a fijar su postura. Dentro de lo que es la audiencia, esta audiencia de juicio, se hace una exposición resumida prácticamente de la acusación, porque ya todas las partes la tienen. Ya incluso precisamente hasta el juzgador tiene una copia de esa acusación. Sí, y digo, hay audiencias intermedias que me ha tocado observar 10 minutos, hay audiencias intermedias que son muy, muy largas, pero hay jueces que prácticamente ya verifican, en este caso presente los medios de prueba, conminan a la gente del Ministerio Público a que sea muy concreto respecto de esta exposición de la acusación. Normalmente se establece dentro de la exposición resumida, normalmente, desde luego, la individualización de las partes, el hecho, la clasificación jurídica y algunos elementos probatorios respecto de los que se van a ofrecer. Para no ser repetitivo, porque los comentaba que prácticamente es de forma resumida. Se realiza este ofrecimiento de los medios probatorios. Aquí hay algo muy, muy importante. Bueno, vamos a explicar eso. Ahorita me voy a centrar en este ofrecimiento de los elementos probatorios de los medios de prueba.
y desde luego los acuerdos probatorios y este debate. Entonces, bueno, se hace la exposición resumida, se hace también un ofrecimiento de medios de prueba, obviamente precisando los puntos que desde luego ya viene dentro del escrito de acusación. Se establecen los acuerdos probatorios. Primeramente, normalmente los jueces lo que hacen es primero el acuerdo probatorio y posteriormente el debate de los medios de prueba. Ese debate de los medios de prueba se puede llevar a cabo de uno por uno o en este caso o en un determinado momento se puede hacer en su conjunto. Me está preguntando Reina Azucena, ¿qué se tiene que hacer si en la acusación se varió el hecho imputado? Se llega a dar mucho esa circunstancia, tal como usted lo menciona, pero ese es un vicio de fondo, porque no es un vicio formal. Si nosotros vemos el artículo 335, nos habla precisamente respecto de la relación clara, precisa, circunstancial y específica del hecho atribuido. Si varió, porque desde luego, tal como lo menciona usted, no debe de variar el hecho imputado, prácticamente debe ser el mismo en todos los momentos, y ese es un problema que en muchas ocasiones los jueces tienen. ¿Por qué? Porque se da una variación prácticamente del hecho. Se llega a un control de detención, se menciona un hecho, en la formulación de imputación otro hecho, después se varía en la vinculación, después se viene en la acusación y desde luego se varía. ¿Puede haber alguna variación? Sí, pero siempre y cuando, recuerden que la teoría del caso es flexible, pero siempre y cuando sea relacionada con el hecho. Ejemplo, vamos a suponer si estamos hablando de un delito agravado, alguna otra calificativa, sí pudiera haber esa variación. Incluso ha habido algunos casos donde dentro de la propia ya audiencia de juicio se llega a hacer una variación precisamente de lo que es el alegato de clausura por parte del Ministerio Público de un delito que no era de prisión preventiva oficiosa y en ese momento lo establece como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué se tendría que hacer por parte aquí sería, si es por parte de la defensa, así tal como lo menciona dentro de su pregunta, pues desde luego lo tendría que dejar porque incluso el propio juez no podría intervenir respecto de ello. Sí, aquí el punto sería que muy seguramente no podría comprobarlo el agente del Ministerio Público respecto de ello porque está variando el hecho. Entonces, no es un vicio de forma, es un vicio de fondo. Entonces, básicamente, se tendría que dejar así, digo, en ese sentido, porque no se podría atender respecto de ello. Pero, puede hacer su manifestación, pero el juzgador, en este caso, no tendría por qué atender respecto de ello, no tendría por qué exigirle al agente del Ministerio Público que varíe el hecho, porque es lo que considera el agente del Ministerio Público que va a comprobar. Entonces, espero haber dado respuesta a su interrogante. Bueno, volviendo aquí respecto de la audiencia oral, comentábamos los acuerdos probatorios. Recuerden que los acuerdos probatorios, así tal y como vienen estos pequeños puntos, así se puede llevar una audiencia intermedia muy rápida. O desde luego, dada la complejidad, hay asuntos que en muchas ocasiones tienen 3, 4 testigos. Hay otros asuntos que, desde luego, más si hay muchos computados, son 30, 40 testigos, ¿no? Pero dependiendo en este caso, desde luego, atendiendo a la complejidad del hecho. Entonces, conforme los acuerdos probatorios, algo que se sugiere precisamente a las partes, que solamente si les beneficia, entonces sí lo celebren. Si no les beneficia, no lo celebren. Sí, ¿por qué? Porque normalmente la gente del Ministerio Público en ocasiones les va a ofrecer a los defensores algunos acuerdos probatorios, es decir, la existencia de algún vehículo, la calidad específica a lo mejor del sujeto activo, vamos a suponer si es elemento policial de las Fuerzas Armadas, que quede probada su calidad específica, a lo mejor si es médico, a lo mejor estamos hablando de un delito relacionado con las profesiones. Entonces, precisamente se tiene en este caso que verificar qué tanto me conviene ese acuerdo probatorio. O si soy defensa, pues bueno, que me compruebe el extremo de su teoría del caso, la contraparte, ¿no? Entonces no celebro ningún acuerdo. Hay jueces que presionan
hay jueces que presionan precisamente a las partes para que celebren esos acuerdos probatorios. Entonces, pues bueno, yo aquí les sugeriría que verifiquen qué tanto les conviene y si en este caso se celebra el acuerdo probatorio y qué elementos se van a excluir o qué puntos se van a excluir del interrogatorio. Un ejemplo, vamos a suponer, a lo mejor se habla de un perito en materia de criminalística, bueno, en este caso a lo mejor algún indicio que se localizó en un lugar de los hechos, y resulta que ese indicio fue recolectado por el perito en criminalística, y entonces, pues bueno, a lo mejor dentro del acuerdo sería, pues que existía en este caso alguna una mancha roja, o en este caso, ya yéndonos a un poco más al extremo, que esa mancha roja pues era un líquido hemático, ¿no? Y que ese líquido hemático le correspondía a la víctima, ¿no? Y que era sangre de la víctima. Entonces el acuerdo probatorio sería que precisamente la sangre localizada en el lugar de los hechos, o esa mancha roja, es sangre y le pertenece a la víctima. Entonces, aquí se podrían excluir distintos periciales, por decir incluso la pericial en química, para poder determinar desde luego el grupo sanguíneo y si le pertenecía a la persona. Se podría excluir también la pericial en materia de criminalística, pero a lo mejor se requiere algún punto del perito en criminalística, a lo mejor hizo una inspección, él llegó, hizo la inspección y aparte hizo la recolección de algunos otros elementos probatorios. Entonces se puede excluir el punto, porque recuerden que dentro de lo que nos establece la acusación, lo que es el contenido, conforme el artículo 335, 335 último párrafo, nos establece precisamente que se tiene que señalar los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Podría, en este caso, precisamente excluir ese punto del cual se va a hablar, sí, desde luego. Desde luego se puede excluir. Entonces, por eso es tan importante estar muy atentos en los acuerdos probatorios o definitivamente no celebrarlos, dependiendo la teoría del caso. Y el debate de los medios de prueba se tiene que atender a lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Les voy a compartir también dos criterios jurisprudenciales de la Corte que me parecen muy importante que los conozcan respecto de ello. Y bueno, ahorita los voy a abordar también esos puntos, pero dentro de la exclusión, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en este caso se excluirán primeramente cuando tenga por efecto generar, que tenga como finalidad generar efectos dilatorios. Y entonces nos habla de sobreabundante, nos habla de impertinente, nos habla de innecesarias. También nos habla por haberse obtenido con violación a los derechos fundamentales, que es la fracción novena. Aquí se tendrían que atender las reglas que se encuentran establecidas dentro del artículo 97, del artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 99, desde luego atendiendo lo que sería la violación a estos derechos fundamentales, o también por haber sido declaradas nulas, por aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. ¿Qué se tiene que hacer respecto de ello? En el caso de este debate de los medios probatorios, se tiene que especificar, no muchos jueces entran al estudio de ello, porque se tendría que aperturar una incidencia, y ahí esa incidencia tendría que ir muy enfocado respecto a si hubo una obtención mediante la violación de los derechos fundamentales, pero se tiene que expresar, desde luego, desde incluso el propio Código Nacional menciona que se tiene que expresar desde que se tiene conocimiento respecto de ello. Entonces, esa violación de los derechos fundamentales se tendría que aperturar una incidencia, un incidente para que el juez se pueda ilustrar, porque hay ocasiones en que se hace el debate y únicamente menciona la defensa, bueno, es que quiero que se excluya, digo, ahí normalmente lo hace la defensa, no lo va a hacer la gente del Ministerio Público porque son sus elementos probatorios, y en este sentido, precisamente, normalmente esta violación de los derechos fundamentales la hace valer la defensa, pero tiene que establecer todo un antecedente
respecto del por qué es lo que existe dentro de la carpeta de investigación, por qué considera que se transfiere un derecho fundamental, cuál es el derecho fundamental transferido, pero tiene que ilustrar totalmente, e incluso si tiene elementos probatorios. Este es un tema muy debatido respecto de si se pueden ofrecer o no, y si el juez de control tiene en su momento la obligación de deshogarlos o no. Entonces, precisamente esta parte considero que es fundamental respecto de cómo se puede llevar a cabo este pequeño incidente de la violación de los derechos fundamentales de los elementos probatorios. Pero ahorita vamos a ver estas tesis que también les voy a compartir. Y nos establece también por aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en el código, que normalmente serían, recuerden que tenemos prueba ilícita y prueba ilegal, lo que sería la prueba ilegal, ¿no? Es que estaba leyendo lo que menciona Samuel Martínez, nos menciona el descubrimiento de pruebas las hace el Ministerio Público, después la defensa, y si éstas se debaten conforme se van presentando o al final. Normalmente lo que hacen, depende mucho del juez. Recuerden que estamos en una consolidación, por eso yo les comentaba, depende el Estado, y a veces del Estado depende también si es fuero común, depende el distrito judicial, ¿no? También depende mucho, desde luego, también a nivel federal, los circuitos. Entonces, depende mucho de ello. Hay jueces que dicen, para ser más prácticos, pues ya cada quien sabe el contenido de los elementos probatorios y cuál van a debatir, ¿no? Entonces, a veces lo hacen en su conjunto, les dice, usted ya sabe cuáles son los elementos probatorios, cuáles quiere debatir. Hay otros, porque si usted observa, Samuel, el Código Nacional establece que se haga una exposición resumida de la acusación. Entonces, en ese sentido, se tiene que, pues, prácticamente atender, pero depende mucho de la técnica del juzgador. Hay jueces que sí se van de uno por uno, pero hay jueces que dicen que no, que dicen, usted ya tiene el contenido y pues vámonos en su conjunto. ¿Cuál es la que quiere debatir? ¿O quiere debatir todas? Pero normalmente es al final. Primero se hace esa exposición, se le da el uso de la voz a las partes, después se va al acuerdo probatorio y después el debate de los elementos de prueba. Hay jueces, también aquí atendiendo a su cuestionamiento, hay jueces que sí resuelven de uno por uno, y hay jueces que resuelven en su conjunto o dicen, en el auto de apertura a juicio oral ya señalaré las exclusiones o no respecto de ello, pero tiene mucho que ver con la forma en que el juzgador lleve a cabo la audiencia, como director en este caso precisamente del proceso. Y aquí en esta diapositiva regresando a la otra diapositiva, una vez que se lleva a cabo este debate en los medios probatorios, culmina esta audiencia intermedia con un auto de apertura a juicio oral. Este auto de apertura a juicio oral tiene también distintos requisitos que establece el Código Nacional, fija la postura de las partes, establece desde luego los medios probatorios que van a llegar a juicio, establece también esos acuerdos probatorios, y también señala exclusión de elementos probatorios. Algo muy interesante aquí respecto del ofrecimiento de los medios probatorios, a veces hay cierta duda respecto, ¿cómo ofrezco un documento? ¿Cómo ofrezco un video? ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerden que en el caso de en el ofrecimiento de los elementos probatorios, todo lo que vaya a ofrecer que tenga que ver con elementos materiales, documentales, se tiene que mencionar la fuente viva. Es decir, en este caso, si yo voy a ofrecer un video, pues tengo que establecer quién lo obtuvo, cómo lo obtuvo. Vamos a suponer que es un celular. Entonces, desde luego, pues a lo mejor tengo que mencionar, quién grabó ese video. A lo mejor el propietario del celular, a lo mejor esa persona no lo grabó, se lo enviaron vía WhatsApp, era un video, pero entonces, la persona va a decir, yo tengo en este caso un teléfono celular y se va a ofrecer, no voy a ofrecer el teléfono celular, voy a ofrecer el video, voy a ofrecer el contenido. ¿Quién va a hablar del teléfono celular?
el propio testigo, ¿no? Bueno, yo lo obtuve, dicho video del teléfono celular, etcétera, se lo di a la gente de investigación, lo llevé con el Ministerio Público, se le hizo una inspección, etcétera. Es decir, se tiene que precisar respecto de ello. Si son videos de C5, eso se acostumbra mucho, sobre todo en la etapa de investigación inicial, en la audiencia inicial. A veces la defensa lo que ofrece son videos de C5 relacionados con la detención. Y en muchas ocasiones dicen, bueno, pues es que se solicita C5 dicho video. Sí, pero bueno, ¿cómo se va a reproducir en la audiencia? Porque recuerden que hay distintas formas, sobre todo en la audiencia inicial, de ofrecer elementos probatorios. Puede ser que se reproduzcan ante el agente del Ministerio Público, puede ser que se reproduzcan ante el juez, puede ser en este caso que a lo mejor por conducto de una tercera persona se obtenga ese video, etcétera. Entonces, aquí en la audiencia intermedia, este ofrecimiento de elementos probatorios siempre tiene que ir acompañado por la persona que tuvo conocimiento de ello. Si es un documento, si es una carta de recomendación, si es en este caso algún documento contable, vamos a suponer que estamos hablando de algún delito de fraude, y a lo mejor quiero ofrecer todo un estado de cuenta o elementos contables, lo tengo que hacer por conducto de la persona que obtuvo ello. Puede ser el contador, el propio contador, tuvo acceso precisamente a los registros de contabilidad, entonces voy a ofrecer las documentales consistentes en los estados de cuenta o los estados financieros, ¿sí? Los cuales serán incorporados por conducto del contador fulano de tal. Ya sea que si es perito, se lo voy a ofrecer como perito o lo voy a ofrecer como testigo. Tengo que tener ahí una distinción respecto de ello. ¿Cómo lo voy a ofrecer? Esa parte es fundamental. Y bueno, voy a saltar esta diapositiva y ahorita voy a regresar a ella, lo que sería la de juicio oral. Y yo les comentaba estos elementos probatorios, en el caso de la acusación, normalmente la acusación del agente del Ministerio Público, tal y como lo establece el artículo 335, tiene que llevar estos medios de prueba enfocados a los hechos, a la responsabilidad, a la reparación del daño y a la individualización de sanciones penales. Si considera que la reparación del daño está satisfecha o no requiere reparación del daño, dependiendo desde luego el resultado del delito, pues bueno, no va a ofrecer esos elementos probatorios, pero sí tiene que hacer mención que no ofrece elementos probatorios enfocados a la reparación del daño. En el caso de la individualización de la sanción penal lo establece el 335 y recordemos que tiene un reflejo en el artículo 410 porque va del Código Nacional de Procedimientos Penales porque va relacionado con lo que sería esa gravedad de la conducta, sí, y desde luego precisamente esa culpabilidad. Entonces, esta individualización de la sanción penal también va enfocada a si la persona, o en este caso el acusado, es reincidente. Entonces, ¿por qué? Porque pudiera, en este caso, tomarse en consideración para esa individualización. Esto es lo que hace la gente del Ministerio Público y desde luego también en su caso el asesor coadyuvante. La defensa normalmente se enfoca a los hechos y la responsabilidad. Es muy raro que una defensa debata respecto de la reparación del daño, la individualización de la sanción penal, pero no significa que no lo pueda hacer. Atendiendo esa igualdad de las partes y esa igualdad procesal, desde luego también puede ofrecer elementos probatorios relacionados con la reparación del daño. A lo mejor la reparación del daño se considera en ese momento que es cuantiosa y a lo mejor ofrece precisamente una opinión de algún experto relacionado a que, vamos a suponer, terapias en materia de psicología que asciendan a 5,000 pesos, no sé, cada terapia, ¿no? Y en este caso a lo mejor es excesivo totalmente dicha consulta. Entonces puede ofrecer elementos probatorios respecto de ello. En cuanto a la individualización de la sanción penal, a lo mejor se trata de un homónimo, es una persona que no es reincidente, pero más sin embargo dentro de la base de datos aparece también su nombre. Entonces también puede ofrecer elementos probatorios relacionados con la individualización de la sanción penal. En caso de que sean testigos, desde luego se tiene que
hacer alusión, nombre, apellidos, domicilio, modo de localizarlos y señalar los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Por ahí me tocó ver un debate en el cual precisamente se hablaba de que al momento en que comienza a acreditar el agente del Ministerio Público a un elemento policial, pues prácticamente le objetan que ese punto no estaba establecido dentro del auto de apertura a juicio oral y pues no se podía preguntar respecto de ello. Esta parte es un tanto controvertida porque teóricamente dentro del propio desahogo de los elementos probatorios pues se tiene que ir llevando prácticamente lo que sería la acreditación del testigo. Entonces, en muchas ocasiones vamos a encontrar acusaciones del Ministerio Público que mencionan que van a preguntar respecto de su calidad, si es elemento policial o no. Me tocó ver la Ciudad de México, muy curioso la forma en cómo llevan los juicios algunos juzgadores que mencionan previo a ello si se va a debatir, le preguntan a las partes si se va a debatir la calidad precisamente de los elementos policiales o de los peritos, de la fiscalía, y pues yo considero que eso es inapropiado totalmente, porque al final del día, pues desde luego cada una de las partes, con base en su teoría del caso y con base en los elementos y en los puntos que se ofrecieron dentro del escrito de acusación, pues va a ir desarrollando cada uno de sus de su desahogo de dicho testimonio. Entonces, precisamente por ello considero que es totalmente inapropiado. Bueno, voy a adelantar un poco esta presentación para compartirles, para que no se me vaya a pasar estos criterios de la Corte, que considero que son muy, muy importantes. A ver, denme oportunidad porque ya los extraví aquí. Se los voy a compartir. Son dos tesis que considero relevantes. Aquí las tenemos. Ok, tenemos el número de registro, el 2023-906, que nos menciona juicio de amparo indirecto derivado de un proceso penal acusatorio. Por regla general es improcedente contra la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. Recordemos que esta exclusión de los elementos probatorios normalmente, desde luego, apenas se está proyectando, ¿verdad? Desde luego, en este caso, procede lo que sería el recurso de apelación, pero más sin embargo, también existen estos criterios que nos habla respecto de esta exclusión, prácticamente no procede el juicio de amparo. Y el 2022-565, también muy interesante, si no me equivoco, es tribunales colegiados, que nos habla del juicio de amparo indirecto, por regla general no procede contra las determinaciones del juez de control, consistente en la aceptación de medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes en la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio. Entonces, es muy interesante ello, porque aquí ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ok, ya le aceptaron las pruebas, los medios probatorios, ya en un determinado momento se excluyeron algunos, se tiene que hacer uso de elementos probatorios. ¿Cómo sería, vamos a suponer, ya en la etapa de juicio? A lo mejor lo que se va a atender sería en este caso, voy a volver a compartir pantalla, se tendría que atender a lo mejor a lo que serían los distintos elementos, cómo sería la prueba de refutación. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, vamos a suponer, me excluyeron un elemento probatorio, pero considero que sí podría proceder lo que sería la prueba de refutación. Entonces, pues bueno, a lo mejor tendría que atenderlo ello, pero ya en la parte final. Recuerden que al momento en que se lleva a cabo el desahogo, ya al final, ya que se llevó a cabo el desahogo tanto del Ministerio Público como de la defensa, el juez normalmente pregunta si se tiene algún elemento probatorio novedoso. Y entonces tenemos lo que sería prueba de refutación y prueba superviniente.
Y entonces, pues desde luego en el caso de la prueba de refutación nos vamos enfocando a lo que es un medio diferente prácticamente al refutado, se dirige directamente a controvertir, rebatir, contradecir o impugnar aspectos novedosos e imprevistos, irrelevantes, suministrados por los medios de conocimiento practicados en el juicio. ¿Qué significa esto? Prácticamente vamos a exponer que llegó un perito, a lo mejor por parte de por alguna de las partes, y yo considero que lo que mencionó no es así. ¿Por qué? Porque considero, a lo mejor tengo un experto que va a refutar precisamente su dicho, o a lo mejor respecto de el lugar de los hechos, a lo mejor el lugar de los hechos derivado de alguna inspección menciona que pues es un lugar asfaltado y resulta que no es un lugar asfaltado. A lo mejor resulta que es un lugar que en este caso pues no tiene servicios públicos, no tiene asfalto, es un espacio con terracería, y entonces precisamente respecto de ello se va a refutar. Había por ahí un caso muy interesante donde mencionaba la defensa que había un lugar que no existía, o sea, que el lugar de los hechos no existía. Y entonces ofreció precisamente distintos elementos de refutación a efecto de comprobar que ese lugar que referían los elementos aprensores no existía. Entonces, a eso es a lo que se refiere la prueba de refutación. La prueba de refutación normalmente es una prueba que se conoce, pero más sin embargo, no se ofreció porque se consideró que no era necesario en ese momento, ¿no? Y en el caso de la prueba superviniente, pues se desconocía totalmente, se desconocía en la etapa del ofrecimiento, sino prácticamente surge a la luz posteriormente. Ok, volviendo a este elemento probatorio, permítanme compartir nuevamente esta presentación. Respecto de, estábamos precisamente dentro de los elementos probatorios. Ok, respecto de estos medios de prueba que se ofrecen dentro de lo que es la etapa intermedia, al momento precisamente del ofrecimiento, se tiene que verificar respecto de si son menores de edad. No es necesario mencionar que ese testimonio se va, perdón, no sé por qué se cambió la diapositiva. Se tiene que mencionar claramente respecto de ello en un determinado momento. A ver, permítame. Se tiene que mencionar desde luego esa parte de la minoría de edad, pero ya al momento del desahogo normalmente se tienen que tomar las providencias por parte del juzgador en el sentido de que se proteja su identidad, sobre todo tratándose de menores de edad o en los delitos de violación o secuestro. Normalmente el juzgador se traslada con el testigo a efecto de que se lleve a cabo precisamente el desahogo. Las partes permanecen de forma privada dentro de la sala de audiencias y por medio de los elementos tecnológicos se lleva a cabo dicho desahogo. En el caso de las periciales, cuando se ofrezca una pericial, es muy importante que independientemente del nombre, del domicilio, se tiene que mencionar el título, prácticamente título oficial, si hay algún título, algún elemento que compruebe precisamente su experticia respecto del punto sobre el cual dictaminarán. Eso es fundamental. Y también en caso de que se haga el ofrecimiento, si son ustedes defensores, y se hace el ofrecimiento de algún elemento de investigación, algún servidor público, se tiene que mencionar por conducto de quién, desde luego, se hará esa citación. Sí, esto desde luego solicitándole al juzgado que él haga la citación, porque normalmente, últimamente, muchos jueces lo que hacen es, pues le dejan a cargo de las partes la presentación de los testigos. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte, que el auto de apertura a juicio oral, si ustedes mencionaron que se ha citado, bueno, pues que se ha citado. Son servidores públicos también, porque a veces le dejan la carga al Ministerio Público de que los presente. Y a veces no hay la posibilidad de poderlos presentar y desde luego pues viene por ahí ciertos apercibimientos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello y también tienen que tener cuidado con el auto de erradicación, porque el auto de erradicación tiene que también señalar dicha circunstancia.
¿sí? Y a veces el auto de erradicación menciona otra circunstancia de citación que no es acorde a lo que en un determinado momento se señaló en lo que es el auto de apertura a juicio oral. Es decir, a lo mejor ahí se señaló que citaran a la persona y en el auto de erradicación menciona que queda a cargo de las partes la presentación de los testigos. Tomando en consideración respecto de la audiencia intermedia, una vez que ya se ha ofrecido cada uno de estos elementos probatorios, va a haber dentro de lo que es el juicio oral algunas técnicas para, desde luego, algunos ejercicios de litigación que se pueden llevar a cabo con los testigos. Y aquí tenemos algunas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería el apoyo de memoria, el evidenciar una contradicción y el superar una contradicción. Aquí depende mucho del juzgador. Les comento, estamos en un sistema en consolidación. Hay jueces que mencionan que no es necesaria una previa acreditación del testigo. ¿Qué significa ello? No es necesario que el testigo relacione o mencione que llevó a cabo algún parte de novedades, algún informe policial homologado, alguna entrevista si es un testigo. Simplemente con que se mencione que existe esa entrevista es más que suficiente. Pero hay otros jueces que no, hay otros jueces que dicen se tiene que acreditar previamente al testigo. ¿Cómo es ello? Al momento del desahogo se le tiene que preguntar, bueno, ¿rindió usted una entrevista? Vamos a sumar si es contrainterrogatorio. ¿Rindió usted una entrevista? Recuerden que es sugestivo y cerrado. ¿Rindió una entrevista ante el agente del Ministerio Público? Va a decir que sí, va a decir que no. Si dice que sí, bueno, en esa entrevista se estableció el color del vehículo al que usted acaba de hacer referencia, ¿sí o no? Es decir, ya se establecieron las bases, ya se sentaron las bases y ya se acreditó la existencia de ese documento con el cual se va a apoyar la memoria. Ahora, aquí dentro de estas técnicas también se tiene que tener mucho cuidado porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se exhiba, sí, pero ¿a quién se lo va a exhibir? Porque hay jueces que dicen, no, que lo lea el agente del Ministerio Público. Hay otros jueces que dicen, no, que lo lea el testigo. Lo correcto es que lo haga el testigo, porque el testigo es el que va a vertir la información, no el agente del Ministerio Público, no el defensor, no el asesor jurídico, sino prácticamente tiene que ser por conducto de el testigo. Entonces, eso sería lo correcto, pero esto no significa que en algunos juzgados pues no lo hagan así, que simplemente lo lea, en este caso el defensor, lo lea el Ministerio Público o el asesor jurídico. Entonces, el apoyo de memoria se lleva a cabo en el interrogatorio directo, contrainterrogatorio, cuando es el testigo, no sé, no recuerdo. Y evidenciar contradicción normalmente es en el contrainterrogatorio. Normalmente lo que se hace, se evidencia esa contradicción respecto de lo declarado anteriormente en una entrevista o en algún informe, y respecto de lo que acaba de mencionar. Y la última pregunta, que sería ¿por qué esa contradicción? Esa no se hace, simplemente se evidencia la contradicción. Y en el caso de superar contradicción, a lo mejor yo tengo en la entrevista que dice que es un vehículo color azul y a lo mejor me dijo en juicio que es color rojo. Entonces, en ese sentido, para superar la contradicción, se hace evidente esa circunstancia y se le pregunta cuál es el color de dicho vehículo y también se le pregunta el motivo por el cual se equivocó. Entonces, básicamente esa parte es fundamental respecto de los ejercicios de litigación, y algo que también considero muy importante dentro de esta plática es la incorporación de los elementos materiales o documentales en juicio, porque no basta que ya se hayan admitido en la etapa intermedia. A lo mejor mi audiencia intermedia sí me los aceptaron, pero resulta que dentro del propio desahogo de juicio oral prácticamente no sé cómo incorporarlo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El Código Nacional establece que previa a su incorporación se tiene que acreditar a efecto de que reconozcan o informen los testigos respecto de ese elemento material o documental. Y también hay jueces que dicen, bueno, no, esa interpretación de ese artículo
respecto de la incorporación de los elementos materiales, tiene que ser primeramente se acredita, es decir, a lo mejor le voy a preguntar respecto de un teléfono celular. Usted acaba de mencionar un teléfono celular. ¿De qué color es? No, pues es color negro. ¿Qué marca era? No, pues marca Samsung. ¿Qué modelo? No, pues modelo Galaxy 7. Es decir, va diciendo las características, eso es acreditar. Y posteriormente se le exhibe. Ya una vez que se acreditó, se le exhibe, a efecto de que lo reconozca. Estaríamos en el supuesto 2. Esto lo he visto en la Ciudad de México, que lo hacen mucho, y que dicen, bueno, y posteriormente dicen, quiero que se tenga por incorporado. Pero más sin embargo, de la interpretación del Código Nacional sería, primero acredito, quede incorporado y posteriormente reconoce o informa precisamente el testigo respecto de ello. Sí, porque es ahí donde se va a dar esa valoración probatoria, pero desde luego, recordemos, van a encontrar ustedes distintas técnicas dependiendo en este caso precisamente los distintos juzgadores. Y esto precisamente, atendiendo esta diapositiva que fue la que me salté, respecto de juicio oral, que nos habla precisamente de la lectura del auto de apertura de juicio oral, que sería dentro de la propia audiencia de juicio oral, los alegatos de apertura y el desahogo de estos elementos probatorios. Cuando se lleva a cabo este desahogo de elementos probatorios, es aquí donde se habla de esta prueba superviniente o de esta prueba de refutación, y posteriormente alegatos de clausura y se emite el fallo. En caso de que sea condenatorio, va a haber una audiencia de individualización de sanciones. Si es absolutorio, es de explicación de sentencia. Pero independientemente de esta audiencia de individualización de sanciones, también va a haber otra audiencia de explicación de sentencia. Todo por conducto del Tribunal de Enjuiciamiento o el juez de juicio oral. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario respecto de esto, que ya me extendí en el tiempo. Pero realmente el tema es muy apasionante, da para mucho, realmente hay muchísimos puntos que se van desarrollando y sobre todo dentro de la práctica, ¿no? Espero que sea ilustrativo este tema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Maestro, por Facebook nos preguntan si podría explicar un poquito más sobre la prueba de refutación y cómo ofrecerla. Claro que sí. Claro que sí, con todo gusto. En el caso de la prueba de refutación, que es precisamente, bueno, la que teníamos acá, vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más clara esta prueba de refutación. Vamos a suponer, aquí la tenemos. Vamos a suponer que que dentro de la carpeta de investigación, dentro de todos los elementos probatorios, pues a lo mejor se habló de una inspección, a lo mejor de una inspección no del lugar de los hechos, sino en este caso a lo mejor de un lugar conexo, ¿no? Al lugar de los hechos. A lo mejor se hizo una inspección donde hubo un homicidio, pero también se localizó, no sé, a 2 calles, se localizó precisamente un zapato y también se hizo una inspección de ese lugar. Pero resulta que la gente del Ministerio Público no ofreció más que la inspección del lugar de los hechos. Y resulta que el oficial que va, el agente de investigación o el perito que hizo la inspección, resulta que él comienza a hablar de ese lugar donde se encontró el zapato, que no es el lugar de los hechos, es un lugar de enlace, es un lugar relacionado con el de los hechos que está a 2 calles, pero nadie ofreció precisamente esa inspección de ese lugar, pero él también hace alusión a ello. Pero la inspección no la llevó a cabo él. Tenemos un documento que dice que la llevó a cabo el perito Juan Pérez, ¿sí? Y el lugar de los hechos sí la llevó a cabo ese testigo, pero él nunca estuvo en ese lugar conexo. Ya se concluye precisamente que respecto de ello, a lo mejor le beneficia a alguien esa teoría del caso, enfocado a desacreditar de que dicho elemento nunca estuvo en ese lugar,
y entonces se ofrece como prueba de refutación algo que yo ya conocía. Yo ya sabía que esa inspección la hizo el perito Juan Pérez o el agente Juan Pérez, pero más sin embargo no se ofreció por no considerarlo relevante. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero refutar de que él no la hizo. Entonces ofrezco precisamente ello. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo que a veces causa mucha impotencia a algunos litigantes es el siguiente. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el apoyo de memoria o con el evidenciar contradicción. ¿A qué me refiero? Y precisamente voy a colocarte en la diapositiva nuevamente para ser un poco más claro respecto de ello. Yo les había comentado que en el caso del apoyo de memoria, aquí lo tenemos, se tiene que previamente acreditar. Vamos a suponer que tenemos un testigo que dice que el vehículo en donde acontecieron los hechos es un vehículo Jetta color azul. Pero en su entrevista nosotros estamos observando que no es un vehículo Jetta, es un vehículo, en este caso Aveo, de la General Motors, y es blanco. Y eso dice su entrevista. Pero resulta que él mencionó otro vehículo. Y a lo mejor quiero en ese momento superar contradicción, o a lo mejor quiero evidenciar contradicción, o a lo mejor dice no recuerdo. Y entonces cuando se le pregunta al testigo, ¿usted rindió una entrevista previa respecto de ello? El testigo dice no. No, yo no hice ninguna entrevista. Y entonces, ¿cómo llevo a cabo mi ejercicio? O es un médico legista, y dice el médico, no, pues bueno, yo no examiné a más personas ese día, pero únicamente respecto de una persona. Es decir, o un elemento policial, quiero en ese momento contrastar lo que dice su informe policial homologado, y él dice, yo no participé en ningún informe policial homologado, sí, y yo no lo firmé. Aquí es muy interesante porque hay jueces, como yo les comentaba, que dicen, bueno, no importa si hay una acreditación o no, simplemente las partes, atendiendo a las partes, existe un informe policial, existe una entrevista y se permite el ejercicio. Pero hay jueces que no. Hay jueces que dicen, bueno, ¿cómo va usted a evidenciar contradicción? ¿Cómo va a superar contradicción? Si ya dijo el testigo que no llevó a cabo dicha entrevista o dicho informe. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Se tiene que hacer una prueba de refutación, forzosamente una prueba de refutación. Al final lo que se tendría que hacer, ¿quién tomó esa entrevista? Pues por eso es muy importante en el caso de la defensa, si la defensa toma las entrevistas, pues que sea a lo mejor el pasante del despacho, que sea alguien que no esté litigando desde luego en ese momento el juicio, para que se pueda ofrecer como elemento probatorio. ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahí? Si se atendieron las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y es un testigo de la Fiscalía, ¿a quién voy a ofrecer? Pues al elemento de investigación, al agente de investigación, tal como lo establece el Código Nacional, que es el que tomó la entrevista, y entonces él va a hacer referencia respecto de ello. Eso sería la prueba de refutación. No sé si quede claro, es algo que yo conozco, que existe, pero más sin embargo no se ofreció. En el caso de las entrevistas no se pueden ofrecer, el informe policial homologado tampoco se puede ofrecer, porque hay una prohibición expresa en el artículo 385 del Código Nacional que establece que desde luego no se puede incorporar al juicio registros de investigación y documentos realizados, en este caso, por la policía, por el Ministerio Público. Entonces, precisamente por ello no se puede llevar a cabo. No sé si quede un poco más claro. Aquí nos menciona también, a ver, tenemos creo que 3 preguntas. En caso de testigos especiales, esos tienen que tener el carácter de víctimas, o cualquier testigo tratándose de secuestro puede declarar con identidad reservada, difuminando su imagen. Sí, desde luego. En el caso, desde luego, sí tiene que tener ese carácter, tal como lo menciona, conforme a la Ley General de Víctimas, pero también, tal como lo menciona usted, si es víctima, desde luego. Si es testigo, vamos a suponer, lo que se pretende es no fue víctima, pero fue testigo del momento en que se llevaban a una persona, la sustraían de algún lugar.
fue testigo presencial de los hechos, sí se puede reservar su identidad, lo tiene que justificar en este caso el agente del Ministerio Público, o normalmente lo que se está haciendo, porque desafortunadamente están falleciendo muchas víctimas y relacionadas con estos delitos, normalmente lo que hace el Ministerio Público solicita la prueba anticipada, ¿sí? Y entonces se desahoga el testimonio y ya se ofrece también en la audiencia intermedia, ¿sí? Que esta prueba anticipada y se reproduce, se tiene que llevar a cabo con las formalidades de la obtención, el desahogo, con las formalidades del interrogatorio y contrainterrogatorio, pero y atendiendo este principio a los principios de contradicción y de inmediación ante el juez de control, y se puede presentar ante el juez de juicio esta prueba anticipada, pero sí, tal como lo menciona usted, sí también desde luego hay una obligación por parte del juzgador de proteger también a los testigos. Es una obligación, no únicamente es del Ministerio Público, también el juzgador tiene que preservar su identidad. Recuerden que normalmente el caso de secuestro estamos hablando de un régimen especial, ¿sí? Normalmente relacionados con delincuencia organizada y por ello la importancia. También nos menciona, espero haber dado respuesta a su pregunta. ¿Cómo se puede presentar una prueba superviniente? El artículo, si no me equivoco, es el 396. Si no me equivoco, no. Es, a ver, denme un segundo para darle el fundamento adecuado, bueno, que nos establece precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al finalizar el desahogo de cada uno de los elementos probatorios ofrecido por las partes, el juez, ¿qué es lo que normalmente hace? Bueno, llega a mencionar, bueno, antes de hacer el cierre de la recepción de todos los elementos probatorios, les pregunta a las partes si tienen algún elemento superviniente, el artículo 390, medios de prueba nueva y de refutación, si tienen más elementos de prueba. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Con fundamento en el artículo 390 se tiene que mencionar que se desconocía la existencia. Si es prueba superviniente, su señoría, ofrezco en este caso, haga de cuenta que es una audiencia también intermedia y tiene que mencionar porque ahí no va a tener una entrevista previa. Entonces tiene que mencionar que tiene al testigo de nombre Juan Pérez, ofrece el testimonio de Juan Pérez, que tiene su domicilio en tal lugar, ya sea que se comprometa a presentarlo o que se cite por los conductos legales, y tiene que mencionar los puntos sobre los que versará su testimonio y tiene que mencionar algo muy importante. Sí, atendiendo a los principios, en este caso, precisamente de la pertinencia y la idoneidad. ¿Qué relación tiene con el hecho y qué es lo que se espera respecto a este testigo? Obviamente no va a vertir usted la información respecto de lo que sabe el testigo, pero sí va a tener que tener una relación. A lo mejor fue testigo presencial, puesto que se deriva de el testimonio del señor Ernesto, que mencionó que además de él se encontraba tal persona. Un ejemplo que precisamente vi el día de ayer, un elemento policial que nunca hace referencia a que él se constituye en el lugar de los hechos por órdenes de su superior. No está ni siquiera en la entrevista. Entonces, al momento del desahogo del juicio oral, de su testimonio, de la audiencia de juicio, él llega a mencionar, es que yo me constituí en ese lugar porque me lo pidió mi superior. Y entonces se le pregunta, bueno, ¿quién es su superior? Y ya da el nombre. Esa es una prueba superviniente, se va a tener que citar precisamente una prueba nueva, se va a tener que citar precisamente a dicho elemento, ¿no? Si se considera. Porque también recuerden, aquí les tenía una pequeña diapositiva que también les quería compartir. Recuerden que en el caso del desarrollo de los elementos probatorios, ya en su desahogo, es estratégico, no es que siempre tengo que preguntar. Aquí se tiene que hacer una pregunta. ¿Debo contrainterrogar? Ok. Primeramente, ¿qué tengo antes dentro de la carpeta de investigación, de forma preliminar? ¿Fue veraz? ¿Fue creíble su testimonio?
lo virtió de esa forma en esta audiencia, impacta mi teoría del caso, comprueba su teoría del caso, ya de forma presencial al momento del desahogo. Tengo que cuestionarme ello antes de llevar a cabo el contrainterrogatorio. Si no impactó mi teoría del caso, si se equivocó, hace rato preguntaba, creo que Samuel, me preguntaba algo interesante respecto de la variación del hecho que se imputó, por el cual se imputó a la persona, y lo varió en la formulación de la acusación. Y entonces aquí tengo que hacerme esta pregunta. ¿Comprueba su teoría del caso? Pues no, porque su teoría del caso, a lo mejor relacionada con todos los hechos, cambiaron fechas, cambiaron lugares, circunstancias, etcétera. Sí tiene que ser flexible la teoría del caso. Siempre a los agentes del Ministerio Público se les sugiere a lo mejor no especificar algunos puntos muy concretos, porque a lo mejor no los van a poder comprobar. Pero si no comprobó su teoría del caso, desde luego no impactó mi teoría del caso, no contrainterrogo, porque el contrainterrogar sería darle una oportunidad para que corrija precisamente ese hecho. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó clara esta parte. Sí. Mi querido Iván, para no abusar más de tu tiempo, tenemos una última pregunta que nos hacen por Facebook. Nos dicen aquí, ¿en qué lugar se lleva a cabo el descubrimiento probatorio? ¿En la sede ministerial o en la audiencia? ¿Y quiénes están presentes? Ok, en este caso, respecto al descubrimiento probatorio, aquí digo, es muy curioso y qué bueno que hizo esta pregunta. Espero contestarla desde las dos perspectivas, ¿no? Porque desde luego ambas partes están obligadas a hacer el descubrimiento probatorio. En el caso del agente del Ministerio Público, desde luego tiene que mencionar que quedan las constancias a su disposición en la sede ministerial, porque obviamente pues no le va a correr traslado en otro lugar a la defensa o incluso al propio asesor jurídico. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Llega a mencionar, bueno, aquí están precisamente las constancias, se puede presentar días, horas hábiles, a efecto de recolectar dichas constancias. Eso es en cuanto a la gente del Ministerio Público. En cuanto a la defensa lo que tiene que hacer, tiene que presentar su documentación, ahí sí se sugiere desde luego su promoción, a la gente del Ministerio Público, a efecto de que le reciban, tener su constancia de recibido, y en este caso, pues bueno, digo, incluso por los medios electrónicos se estuvo haciendo vía correo electrónico también, desde luego, y queda su constancia precisamente de la defensa de que recibió el agente del Ministerio Público ello. Eso sería lo correcto. A veces sucede en la audiencia intermedia 10 minutos antes, o sea, también eso se llega a dar, ¿sí? Y no es ni sede ministerial ni prácticamente ni por oficialía, ¿no? Simplemente atendiendo en este caso a cada una de las partes. Y también se puede hacer solicitar este descubrimiento probatorio de forma anticipada. Es decir, a lo mejor, esto se da mucho con Seido, en el caso de Seido, se le solicita de forma anticipada, pero se tiene a veces que hacer por conducto del juez, una audiencia de control de garantías, en el sentido de que se lleve a cabo lo que sería un descubrimiento anticipado de estos elementos probatorios, ¿no? Porque a veces hay varias sorpresas, sobre todo en materia de delincuencia organizada. Entonces, precisamente ese sería, viendo las distintas perspectivas, en donde se tendría que llevar a cabo. Y se me estaba pasando algo más respecto a este descubrimiento probatorio. Creo que básicamente serían esos puntos respecto de ello. Y no sé si tengan algún otro comentario. Mi querido doctor, pues muy interesante todo lo que nos cuenta, sobre todo pues conocimiento operativo que nuestros escuchas pueden aplicar ya en sus casos. Como tú comentas, este tema es bastante amplio, ¿no? Esperamos poder tener nuevamente con alguno de estos temas que acabas de tocar para poder ahondar más y para que se pueda compartir conocimiento que permita, ¿no?, el perfeccionamiento del litigio penal en nuestro país. Así es, efectivamente, doctor, sí, tal como lo comenta, sí es muy, muy amplio y tiene distintas aristas
y distintas problemáticas, ¿no? Operativas también que se llevan a cabo. Y el caso, perdón, les iba a comentar ahorita que mencionabas esta parte, que respecto al descubrimiento probatorio, me tocó ver en algunas entidades federativas, 2 entidades federativas, que lo que hacía el Ministerio Público decía, las constancias las dejo ante el juez de control a disposición de la defensa. Fue muy curioso, ¿no? Es decir, ahí, volviendo a la pregunta que hacía uno de nuestros intervinientes, no es ni en sede ministerial, o sea, curiosamente es ante el juez, ¿no? Que eso, bueno, se estiló. Recuerden que tenemos una problemática respecto al Código Nacional que desafortunadamente se comenzó con códigos estatales y tenía que haber sido todo lo contrario, primero el Código Nacional y en algunas entidades federativas quedó esta reminiscencia, de decir, bueno, entonces lo tienen que entregar porque así lo establecían algunos códigos procesales de corte acusatorio en algunas entidades federativas. Pero precisamente, bueno, se llega a dar todavía, por si les toca ir a alguna entidad federativa o en alguna entidad federativa que nos estén ustedes observando, también se puede dar esta circunstancia. Pues les agradezco su atención, la invitación, desde luego, mi estimado doctor Calderón. Bueno. Y que doctor, pues ya sabes que esta es tu casa, que siempre es un honor que estés con nosotros y esperamos tener nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias. Que pasen una buena noche. Compañeros, pues que descansen, nos vemos la próxima semana, esperen a nuestro próximo ponente. Ya saben que aquí tenemos a las voces más autorizadas con las que ustedes pueden pues aprender muchísimo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista pragmático. Les recuerdo también que próximamente tendremos un diplomado en línea sobre actualización del sistema penal acusatorio que impartirán 3 jueces de la Ciudad de México. Si quieren información sobre ese tema, le pueden escribir directamente a la directora académica, la maestra Delia Orozco, al 55 45 70 83 20. Cuídense mucho, compañeros. Gusto en verlos, doctor. Que descanse. Muchas gracias. Igualmente un gusto. Hasta Buenas luego. noches.